amarse, que el Señor la bendiga. Fuerte, fuerte aplauso. ¿Quién fue Pedro? Bien, fue un discípulo, un discípulo. Bien, ¿qué dijo ahí? Bien, justo el punto de la reunión. Entonces conocemos a Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús, ¿sí? Jesús, cuando estaba comenzando con su ministerio, dice que iba caminando y empezó él a elegir a aquellas personas que lo iban a acompañar. Y una de estas personas fue Pedro. Pedro amaba a Jesús desde el primer momento que fue elegido. Él lo siguió e iba para todos lados con Jesús. Jesús iba a predicar a un lado y ahí estaba Pedro cuidándolo de la gente. Cuando la gente se agolpaba, Pedro era uno de los primeros que estaba alejando a la gente, hasta a los niños alejaba por ahí cuando se acercaban a Jesús. Inclusive, también Pedro estuvo en aquel momento cuando fue la entrega de Jesús, cuando fue la traición. ¿Qué hizo Pedro ahí en esa noche, en ese momento? Estaban los discípulos. ¿Qué pasa? Vienen a buscar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Dice la palabra que se llamaba Malcolm. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Jesús intervino. Dijo no. Y ahí él mismo se entregó. ¿Y qué pasa después? Porque quizás podamos pensar, Pedro parecía, según lo que dice la palabra, un hombre colérico, un hombre con carácter fuerte, un hombre decidido, un hombre que amaba a Jesús, que lo seguía a donde Jesús iba, un hombre que estaba dispuesto. Pero ¿qué pasó esta noche? Esta noche donde Pedro lo niega a Jesús. Y muchas veces quizás no nos cuesta marcar la diferencia cuando todos querían estar con Jesús en ese momento. ¿Cuánta gente se agolpaba para tocar a Jesús, tocar el borde del manto de Jesús, para que Jesús haga el milagro? Gritaban, ¿cuánta gente? Y ahí Pedro estaba. Pero qué diferente era este otro contexto, donde estaba Pedro rodeado de personas que odiaban a Jesús, de personas que querían matar a Jesús, que estaban gozando de ese momento en donde Jesús estaba siendo juzgado. Y ahí ya no era ese Pedro que sacaba la espada, ya no era ese Pedro que empujaba a la gente, que defendía a Jesús. Y vamos a leer una historia que está en Lucas 22, 31 al 34, si lo pueden buscar, el que trajo Biblia. Y si no, lo vamos a ver ahí en la pantalla. Es esta historia la que les comencé a contar, pero la vamos a leer. Dicen, primero, este es el inicio de todo, ¿sí? Primero está la predicción. Primero Jesús le dice a Pedro que Pedro lo iba a negar. Acá inicia todo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os pidió para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El siguiente. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Entonces, acá comienza todo. Estaban en la mesa, la última cena, y Jesús le dice, alguien me va a traicionar.
era Judas ese. Pero Pedro salta como muy seguro de que él lo iba a defender, que él iba a pelear por Jesús, cárcel, muerte, todo estaba dispuesto a enfrentar por Jesús, porque él sabía de su amor hacia Jesús, hacia su maestro. Y acá Jesús le dice que Pedro iba a ser probado. Ese amor que tanto profesaba Pedro, ese amor que tanto defendía Pedro, iba a ser probado. Y esta era una prueba que él iba a tener que pasar. Acá vemos que dice, el diablo me pidió para zarandear. Pero yo, dice Jesús, he rogado al Padre que tu fe no te falte. Acá lo que podría haber pasado también, quizás podamos llegarnos a preguntar, ¿por qué Jesús, si sabía que Pedro iba a caer, por qué permitió que pase por esta prueba? ¿Por qué Jesús permitió que Pedro sea probado en esto, en este amor que él decía tener? ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos en una prueba o en alguna situación que no nos gusta, por supuesto que no nos gusta la prueba, nos enojamos con Jesús, nos enojamos con Dios. ¿Por qué permitís que esto me pase? Como le estaba pasando a Pedro, pero Pedro decía, no, yo no. Pedro muy seguro de sí mismo. Y acá también hay otro punto importante. Muchas veces creemos estar firmes. Muchas veces creemos saber quién es Dios, lo que hizo y hasta dónde podemos llegar. No, sí, yo, hasta la muerte con Él. Pero de repente, una prueba. Y ahí me escondo. Ahí, ¿qué pasó con todo esto que decía yo? Sentir. ¿Qué pasó con esto que yo decía que iba a hacer cuando viene la prueba? Y algo que quiero que puedan darse cuenta acá en este momento es que la palabra de Dios dice que Jesús ya estaba orando por Pedro. Y sabes que cuando vos vas a ser probado, Dios sabe cuándo viene esa prueba. ¿Cuál es la prueba? Pero antes de eso, Él está orando para que tu fe no te falte. Porque quizás podamos tener muchas caídas, pero ¿qué es lo que te va a levantar de la caída? Es la fe. Siempre, hasta que venga Jesucristo, vamos a equivocarnos, vamos a tener errores. Pero ¿qué pasa cuando mi fe cae? Cuando desvío la mirada de Jesús. Por eso Él le dice, yo oro por vos, vas a caer. Y hay un pasaje que dice, volvamos al primero. El otro, 32. Dice, yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá Jesús le estaba diciendo a Pedro, vas a caer. Va a venir esa prueba y vas a caer. Pero vas a volver. Y luego de eso, vas a confirmar a tus hermanos. Y quizás hay muchos de acá que recién están empezando
con esta vida nueva, con el Evangelio. Quizás hay muchos acá que recién están escuchando hablar de este Jesús. Y yo quiero presentarte un Jesús que tiene compasión por vos. Quiero presentarte un Jesús que sabe cuál es la prueba que estás atravesando, que sabe cuál es la prueba que quizás vas a atravesar en algún momento, pero Él ya está orando por vos. Él está intercediendo al Padre para que tu fe no se caiga, para que tu fe no te falte, para atravesar esta prueba. Y acá en este caso, Jesús les estaba diciendo a Pedro, me vas a fallar, pero vas a volver a mí. El amor que tenía Jesús por Pedro, aún sabiendo que su amigo, su compañero de milicia en la predicación, le iba a fallar. Jesús estaba dispuesto a recibirlo de nuevo, porque le dijo, vas a volver. Y ahí le dice, a fortalecer, a confirmar a tus hermanos. ¿Y saben qué? Le está diciendo acá Jesús, te está dando propósito. Vas a caer, te vas a levantar y vas a tener un propósito. Imagínense este tremendo amor. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos por la prueba y nos quedamos en la prueba? Le fallé a Dios. Una vez más me equivoqué. Estoy empezando a conocer a Dios y me cuesta vencer esta situación, me cuesta vencer este mal hábito y caigo y no puedo volver. Y ya no tengo fe y ya me desanimo. Pero ¿saben qué? Ese es el mismo Jesús que sabe que vamos a caer y que el propósito para nosotros sigue, pero es necesario volver. Y me gustaría que veamos también en esta noche cómo fue el proceso de Pedro. Vamos a otra parte de la historia que está en Lucas 22:57. Dice, acá teníamos la predicción de la negación, ¿sí? Jesús le dice, me vas a negar. Un poco más adelante comienza ahí esa noche. Se lo llevan a Jesús. Pedro lo sigue y dice, pero él le negó. Vamos 2 versículos más arriba. 55, 22:55. Dice, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Siguiente. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre y lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Vamos a decir. Cuando, como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este andaba con él. Miren, que es Galileo. En que dijo eso, cantó el gallo. Y antes, otro versículo antes, dice que Pedro le seguía de lejos. Acá ya empezaba lo que iba a ser la caída.
Pedro seguía de lejos a Jesús, cómo se lo llevaban, cómo lo maltrataban. Pedro miraba de lejos hasta que llegan a este lugar, a esta fogata, y Pedro ya estaba escondido. Y acá cantó el gallo. 3 veces ya lo había negado a Jesús. ¿Cuántas veces has caído en ese pecado? ¿Cuántas veces has caído de nuevo en ese mal hábito? ¿Cuántas veces has vuelto atrás de la obra que Dios había iniciado en tu vida y volvés atrás y volvés a caer? Y acá dices, cantó el gallo. Lo marcó a Pedro. No fue un simple canto, no fue un canto más. Fue el canto de la caída. Recordó lo que Jesús le había dicho. Vamos al versículo 100. Y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué dolor trae a nuestra alma la caída? Algo que jamás íbamos a pensar. Yo estoy fuerte, yo estoy bien, yo puedo con esta tentación. Y algo en vos te dice, no vayas, no contestes, no mires. Caíste. Porque pensaste que vos podías. Porque pensaste que vos eras fuerte. Porque confiaste en tu fuerza. Yo puedo. Como ese Pedro, tan seguro en ese momento. Pero acá tenemos otro contexto. Otra situación. Él solo, rodeado de gente que odiaba a Jesús. Y cayó. Y el versículo anterior, el 61, hay algo que es tremendo, que dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Cuántas veces esa caída y esa amargura te hizo agachar la cabeza? Te hizo avergonzarte. ¿Cuál es tu primera reacción cuando caíste? Como Adán y Eva en la caída. Dice que se escondieron cuando escucharon que Dios pasaba. Fueron y se escondieron y dijeron, nos dio vergüenza porque estábamos desnudos. Y así nos sentimos ante la caída. ¿Y saben qué? Acá no habla de emociones. ¿Qué es lo que sintió Jesús? Pero dicen, el Señor se volvió y lo miró directamente a Pedro. Y yo me imagino que no es una mirada de juzgar. Como nosotros quizás muchas veces cuando alguien nos falla o cuando le decimos no vayas o no hagas porque va a pasar esto y lo hace, ¿cómo es nuestra mirada? Te dije. ¿Y saben qué? Esta no fue una mirada de un te dije. No fue una mirada de juzgar. Fue una mirada de amor. Porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Inclusive cuando Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, pero vas a volver. Ahí Jesús le estaba diciendo a Pedro,
te vas a equivocar, pero yo voy a estar acá, esperando ese regreso. Yo voy a estar acá. Y en esta noche esto es algo muy importante porque ¿cuántas veces nos hemos retenido para volver a Jesús? Porque sentimos que Él nos juzga, porque no nos sentimos dignos de Él, porque no nos sentimos que Él nos va a recibir. Y seguimos escondidos. En esta noche Él te está mirando. Y no es una mirada de enojo, no es una mirada de juzgarte. Solamente cada uno de nosotros sabemos qué es eso que te avergüenza, qué es esa caída, qué es eso, qué es ese mal hábito, qué es eso con lo que cargas. Cada uno lo sabe. Y Él también lo sabe. Pero ¿sabes qué? Él te mira. Pero Él te mira para que vuelvas. Él te mira con amor. Porque tiene propósito con tu vida. Porque quiere que vuelvas al propósito para lo cual Él te eligió. Desde que estabas en el vientre de tu mamá antes, ya tenía un propósito con tu vida. Y por eso Jesús mira a Pedro. Yo te estoy esperando. Y lloró amargamente. La amargura de caer. La amargura de errar a la voluntad de Dios. La amargura de decepcionar a Dios una vez más. De decepcionar a nuestra familia. La amargura de decepcionar a aquella amiga o aquel amigo, aquel error que cometiste. Trae una amargura. Pero Jesús está dispuesto a restaurar. Jesús te está invitando en esta noche. Jesús te está mirando. Jesús pasa por aquí en esta noche con ojos de amor. Él te espera. Y la última parte, Juan 21, 4. Entonces ya vimos la predicción de la negación. ¿Cómo fue ese momento de Jesús con Pedro? Vemos la negación. También cómo fue ese momento de Jesús con Pedro. Y ahora vamos a ver el reencuentro. Juan 21, 4. Al apuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vinieron unas balsas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de esos pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús.
Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Aunque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y ya tenemos el reencuentro. Jesús, cuando se presenta a Pedro por primera vez, fue así. Lo hizo a través de un milagro. Y lo vemos a Pedro acá haciendo este oficio de pescador que él ya tenía antes de conocer a Jesús. Es decir, Pedro, después de haber caminado con Jesús, después de haber estado en el ministerio con Jesús, predicando, sanando enfermos, volvió a su vida habitual. Ya no estaba Jesús. Ellos pensaban que ya todo se había terminado. Entonces volvieron a su vida habitual. Pero ¿qué dicen? Jesús se presenta nuevamente ante sus discípulos, ante sus seguidores. Jesús se presenta nuevamente a Pedro. Y ahí en ese momento, cuando se dan cuenta que era Pedro, que era Jesús, ¿qué hace Pedro? Se tira. Era tal la desesperación de reencontrarse con Jesús, con su amado Maestro. Se tiró ahí de la barca y fue nadando hasta la orilla. ¿Cuál es tu reacción en esta noche? ¿Te vas a seguir escondiendo? ¿Vas a seguir lamentándote? ¿Vas a seguir con amargura en tu corazón por la caída? ¿Vas a seguir alejado pensando que Jesús está enojado, mirándote con ojos de desprecio, con ojos que te juzgan? ¿O vas a tomar esta actitud? A Pedro quizás podría haberle dado vergüenza, porque él le dijo, no, yo no te voy a negar. Pero después lo negó. ¿Qué hizo Pedro? Fue a los brazos de Jesús. Fue a reencontrarse con Jesús. Y era tal el amor y la ansiedad que tenía Pedro por ese reencuentro que se tiró de la barca. Él quería estar con él. Porque sabía que iba a ser bien recibido. Porque él también recordaba lo que Jesús le había dicho, que él iba a volver. Pedro sabía que Jesús lo estaba esperando. Y muchas veces quizás te quedas ahí en la barca pensando que Él no te va a recibir. Si Él ya sabe y Él ya sabía que vos ibas a caer, pero aún así te mira con ojos de amor y te dice, vas a caer, pero vas a volver y vas a tener propósito. Pero esa es tu decisión. En esta noche, esa es tu decisión. Si corres a los brazos de Jesús, no tengas miedo, no tengas vergüenza, porque sabes que Él te espera. Él siempre nos espera con los brazos abiertos, porque no se trata de nuestra caída, se trata de correr a Él. Se trata de no ocultar tu pecado.